Sí, nos hemos quedado en lo que son determinación de máximos y mínimos, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver, aplicando la primera derivada, igualamos a cero, podemos encontrar lo que son puntos críticos, ¿ya? Y la segunda derivada para hallar el máximo y el mínimo, ¿ya? También hay otra forma, cuando también se puede encontrar por la primera derivada del máximo y el mínimo, ¿ya? Tal vez podemos definir acá. No, en acá ya es más práctico, no es más directo, hallando la segunda derivada, encontrar el máximo y el mínimo. ¿Ya? Pero si no tuviéramos la segunda derivada, podemos encontrar también con la primera derivada. Entonces podemos anotar acá. Ya vamos a aumentar acá, ¿no? Criterio de la primera derivada. Y entonces vamos a definir algunos puntos, ¿no? Si x, x1, vamos a poner, es menor a x sub 0, menor a x sub 12. No, este es un intervalo, ¿no? Un intervalo donde la primera derivada, dice, en x1 es menor a 0 y la primera derivada en punto x2 va a ser mayor a 0, dice. ¿Sí? Entonces, el, entonces el x sub 0, en x sub 0 está el mínimo. Ya está un mínimo. Ya, ese punto va a ser el mínimo. La otra opción es, ¿no? Si de la misma forma hacemos las comparaciones, básicamente son los intervalos, ¿no? Y acá va a ser lo contrario, ¿no? En x1 tiene que ser mayor a 0 y el x2 va a tener que ser menor a 0, ¿no? Lo contrario. Y en x sub 0 está un máximo, ¿ya? Esa es la otra forma de encontrar el máximo mínimo utilizando solamente la primera derivada y la otra opción es aplicando la segunda derivada, ¿no? Como en este caso, es más práctico, ¿no? En primero hay que estar evaluando en el intervalo, ¿no? Vamos a ir analizando entonces mmm, con algunos ejemplos. Ya, acá tenemos, bueno, dos ejemplos, ¿no? Ya. em, Acá nos dice, ¿no? En la mayoría, mayormente se utiliza para hallar el máximo y el mínimo la segunda derivada, dice, ¿no? Entonces vamos a ver mm, lo más práctico que es, ¿no? Utilizando la segunda derivada. Entonces acá tenemos la función, una función parabólica, ¿no? Entonces, primer paso es encontrar el punto crítico, ¿no? Sin eso no vamos a poder encontrar si es máximo o mínimo. Entonces, encontramos el punto crítico aplicando lo que dice la regla, ¿no? La primera derivada tenemos que igualar a cero, dice, ¿no? Esa es la regla. Entonces, de acá podemos encontrar lo que es despejando la x, un x valor a 2, ¿no? Entonces, con este x encontrado, vamos a reemplazar a la función original, sí, al f de x, donde vamos a encontrar el otro punto. En este caso sería el punto y. Ya, entonces vamos a formar acá un punto, en este caso punto b, 2, 1, ¿no? En x 2, en y 1, ¿sí? Hasta ahí ya tenemos la punto crítico, ¿no? Una vez encontrado el punto crítico, debemos
encontrar si es máximo o mínimo. ¿Ya? Pero en este caso, tenemos que aplicar la segunda derivada directamente. Ya, la segunda derivada de esta función va a ser simplemente 2. Pero comparamos, ¿no? Acá nos dice la regla, ¿no? Si la segunda derivada es mayor a 0, es un mínimo, dice, ¿no? Acá está esa regla, acá. Compararemos, ¿no? La segunda derivada es 2 en este caso. Entonces 2 es mayor a 0. Sí. Entonces es un mínimo. Listo. Ya hemos encontrado. Entonces, en la gráfica, el punto crítico que hemos encontrado, el 2, 1, que sería este punto, ¿sí? En X2, en Y1. Ese es el punto en la gráfica donde baja, ¿no? Hasta ahí llega y vuelve a subir hacia arriba, ¿no? Entonces, a este punto se llama punto, lo que es el mínimo. ¿Ya? El otro ejemplo, ahora vamos a ver otro ejemplo, donde vamos a encontrar también lo que es el máximo, ¿no? Acá tenemos la función, puntos críticos igual, ¿no? Ahora aplicamos la primera derivada, igualamos a 0, encontramos lo que es el x, 4 en este caso. Luego con ese 4 encontramos lo que es la y, reemplazando a la función original. Entonces, acá tenemos el punto 4,3, punto C, vamos a poner hasta ahí, ¿no? Ahora, ¿ese punto será máximo o mínimo? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, la segunda derivada, acá va a ser menos 2, nada más, ¿no? Derivada de x va a ser 1, menos 2 por 1. Ahora comparamos, ¿no? Menos 2 es mayor a 0. No. Entonces decimos que es un máximo. ¿Sí? Entonces ubicamos este punto, el 4,3, que está acá ahorita, y la función parabólica viene, ¿no? Llega hasta el punto, hacia ese punto y vuelve a bajar, ¿no? Entonces, a este punto se llama máximo. ¿Ya? Entonces de esa forma se encuentra lo que son si es máximo y mínimo. ¿Ya? Entonces con la segunda derivada es más directo, más práctico, ¿no? Pero también vamos allá a través de la primera derivada, ¿ya? Entonces vamos a analizar gráficamente con esta función algunos puntos, ¿no? Ya tenemos esta función donde nos pide eh, puntos críticos, máximos, mínimos, intervalos de crecimiento, concavidad, entre otros, ¿no? Entonces, el primer paso que nosotros debemos encontrar al analizar la gráfica son los puntos críticos, ¿no? El primer paso. Entonces acá, punto crítico encontramos aplicando la primera derivada y igualando a 0, ¿no? Sí, de acá obtenemos un punto crítico que es 5, ¿ya? Luego, obteniendo ese 5, tenemos que encontrar acá, ¿no? En este valor mínimo, ¿no? Reemplazamos a la función original con ese valor que hemos encontrado y encontramos acá un valor 3, ¿no? Entonces tendríamos acá un punto crítico que sería 5 en X y 3 en Y. ¿Sí? Listo. Una vez encontrado eso, vamos a determinar, ¿no? Si es máximo y mínimo. Entonces aplicamos la segunda derivada, ¿no? Es directamente es acá, ¿no? Aplicamos la segunda derivada de esta función, es 2. 2 es mayor a 0, ¿sí? Es un mínimo. Entonces este punto va a ser mínimo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, entonces podemos ubicar acá, ¿no? Acá a ver dónde estamos. El punto 5, ¿no? Punto 5. Y por el otro lado tenemos el punto 3, ¿no? Lo que hemos encontrado. Sí, es el punto 5,3. Entonces ese punto es el punto mínimo. Listo. ¿Sí? De esa forma se encuentra el máximo mínimo aplicando la segunda derivada, ¿no? Luego podemos encontrar también lo que es la concavidad, ¿no? Tiene que cumplirse que la segunda derivada, dice, ¿no? Si segunda derivada tiene que ser mayor a 0, dice, para que sea cóncava, ¿no? En este caso, según la derivada ya tenemos, ¿es 2 es mayor a 0? Sí, la curva es cóncava. Entonces, a esta curva que está por acá se llama cóncava, acá, ¿sí? Ahora, si fuera
Lo contrario sería convexo, ¿no? También podemos encontrar lo que es el punto de inflexión, ¿no? Dice donde cambia la concavidad, ¿no? Tiene que cumplirse que la segunda derivada tiene que ser igual a cero, dice acá. Esa condición tiene que cumplir. Entonces acá la segunda derivada es 2, ¿no? 2 es igual a cero, ¿no? Entonces no tiene el punto de inflexión en la función, ¿no? No existe punto de inflexión. Listo. Entonces ahí está, ya hemos visto 1, 2, 3, 4, 5 puntos, ¿no? Hay otro también, ¿no? Donde dice intervalo de crecimiento, ¿no? Tiene que cumplirse que la primera derivada tiene que ser mayor a cero, dice, ¿no? Entonces, acá tenemos la primera derivada, que es mayor a cero. De acá obtenemos lo que es el punto crítico, ¿no? Similar al anterior, x5. Entonces acá vamos a analizar, ¿no? Del intervalo 5 hasta infinito, la función crece, dice, ¿no? Entonces, a partir de este 5.5 hacia más infinito, la función va en aumento, ¿no? Creciente, dice. ¿Sí? Y la otra parte sería desde menos infinito hasta 5, la función que dice decrece, ¿no? Va bajando, ¿sí? Crecimiento y decreciente, ¿no? De esa forma podemos analizar, ¿no? Ya, bueno, hasta ahí es el primer ejemplo. Acá podemos ver también otros ejemplos más, ¿no? Ya, esto es una función cúbica. Igual acá podemos, bueno, acá me pide no hallar el máximo mínimo, dice, ¿no? De la primera derivada directamente derivamos, que va a ser esta. Luego igualamos a cero. ¿Sí? Acá yo tengo una ecuación cuadrática. Entonces, para poder encontrar las raíces, porque el primer paso es encontrar los puntos críticos, ¿no? Y esos son las raíces, ¿no? La solución. Entonces, acá podemos factorizar de esta forma, donde obtenemos dos valores, ¿no? Dos raíces. Ya, entonces, para cada valor se analiza, ¿no? Primeramente vamos a agarrar lo que es el x2, luego para el x4, ¿no? Entonces, primeramente vamos a trabajar acá. Ya fíjense acá. em, Vamos a ver, ¿no? Ya no vamos a aplicar lo que es mm, la segunda derivada, ¿no? ¿Por qué? Mira, fíjense acá. Yo lo estoy analizando en este intervalo, ¿no? Cuando me dice, a ver, vamos a tratar de graficar acá una recta, y sobre eso vamos a ubicar los puntos, ¿no? A ver, así tiene que ser, ¿no? Punto origen. Entonces acá me dice, ¿no? Para x menor a 2, dice, ¿no? Acá vamos a tener acá una 2, ¿no? Entonces 1 menos 1 menos 2, ¿no? Entonces acá me dice, analice para x menor a 2. Dice. Acá va a ser el punto crítico, ¿no? Punto crítico. Entonces analice para x menor a 2, dice, ¿no? O sea, menor a este lado tiene que ser, dice. Entonces, la primera derivada, lo que vamos a hacer es tomar un valor acá, menor a 2, porque 2 no puede incluir porque es abierto, ¿no? ¿Sí? Le estoy tomando un valor 1, le estoy reemplazando a la primera derivada, ¿sí? Con lo que yo estoy obteniendo un valor 9, pero en este caso lo que me interesa es el signo, nada más, ¿no? ¿Sí? Este signo me interesa. ¿Sí? Ya tenemos uno. Y luego tengo que encontrar entre el 2 y el 4, ¿no? En ese intervalo, ¿no? 2 y 4. Entonces estaría más a este lado. 3 va a ser acá. 4, ¿no? Otro punto crítico es 4, me ha dicho, ¿no? Ya, ahora en este intervalo quiero saber, ¿no? ¿Cómo se comporta la función? ¿Sí? Entonces acá me dice, es abierto, ¿no? Desde 2 y 4. Entonces no puedo tomar el valor 2 ni tampoco el 4. Entonces lo que está en el medio, el 3 lo estoy tomando acá. ¿Sí? El 3, ¿no? Entonces acá yo encuentro, claro, acá es negativo, pero lo que nos interesa es el signo negativo. ¿Sí? Una vez hecho eso, ¿qué debemos hacer?
¿no? Hemos definido que si se cumplen las condiciones, va a ser un mínimo, hemos dicho, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Luego, x igual a 2. Entonces, para el x2 tengo que encontrar también, ¿no? Esto sería para encontrar el punto crítico, ¿no? En dónde se encuentra, ¿no? ¿No? Hasta el x2 no sabíamos dónde estaba el punto. Ya, pero en este caso estamos utilizando esto, ¿sí? Como ya tengo en x2, ya, listo, ¿no? Quiero saber cuánto vale en el y, 5 a veces, ¿no? Entonces este es un punto crítico. Ahora, como tenemos ese punto crítico, eh, ¿cómo voy a averiguar si es un máximo y es un mínimo? ¿Sí? Entonces, para eso debemos aplicar lo que nos dice la definición, ¿no? ¿Cuál era la definición? Ahora vamos a volver a escribir acá, ¿no? Si x1 es menor a x sub 0 es menor a x sub 2, decía, ¿no? La primera definición, donde x1 dice tiene que cumplirse que es esta, es menor a 0, y la otra derivada de x2 tiene que ser mayor a 0, ¿no? Si es así, aquí el x sub 0 eh, es mínimo, ¿no ve? Eso es la definición de la primera derivada. La otra definición, ¿no? La otra condición es esta, lo mismo, solo que va a cambiar acá, ¿no? x1 va a ser mayor a 0 y el x sub 2 tiene que ser menor a 0, dice, ¿no? Sí, eso es la regla de la criterio de la primera derivada, ¿no? Acá no estamos utilizando lo que es la segunda derivada, ¿no? El lindo habría sido utilizar la segunda derivada directamente y ya hubiéramos encontrado lo que es el máximo y el mínimo. Pero estamos viendo acá, también se puede utilizar la primera derivada. ¿Está bien? Esto es las definiciones de la primera derivada, ¿no? Se llama criterios, ¿no? Criterio de la primera derivada. ¿Sí? Derivada. Entonces, como ya hemos encontrado acá, ¿no? Dos puntos, ¿no? Cuando x sea menor a 2, ¿sí? Nos ha dado un positivo, ¿sí? Es decir, la primera derivada, y a ver, en este punto, ¿cómo podemos encontrarlo? X sub 0 sería 2, ¿verdad? Acá sería 2, ¿sí? Y el otro punto va a ser el x1, es decir, esta, ¿no? Mm, acá podemos ver, ¿no? Si x sub 0, ¿no? X sub 0 es para nosotros ahorita el 2, ¿no? Eh, es menor a x sub 0, es menor a 2 sería, ¿no? Lo que estamos haciendo acá. Sí, menor a 2. A ver, ¿qué más tenemos? Y el x sub 1, ¿no? X sub 1 es mayor a... bueno, el x sub 0 tiene que ser mayor a... acá nos dice, ¿no? X sub 0 tiene que ser mayor a x sub 1, dice, ¿no? Entonces x sub 2, ¿no? Ese es es el intervalo en este caso, ¿no? O sea, ¿cómo interpretamos esta parte? Es lo que estamos viendo, ¿no? También tiene su interpretación eso. Entonces acá, lo que nosotros hemos encontrado, y bueno, no se cumple, ¿no? A ver, x1, dice, ¿no? X1 va a ser acá 2 mayor a x sub 0 menor a 4 sería, ¿no? Sí, si reemplazamos con valores, ¿no? La primera raíz es 2, segunda raíz es 4. ¿Ya? Desde acá, fíjense acá, ¿no? El 2, ¿no? El 2 es, el x sub 0 es 2 también, ¿no? 2 es menor a 2, ¿no? No entra, ¿no? Entonces el primero no va a cumplir, pues acá, ¿no? El x sub 1, dice, el x sub 1, ¿cuánto era? Es un valor 1, ¿no? Acá hemos trabajado. Me da positivo. A ver, acá me da positivo. Estamos analizando la primera. Entonces acá dice, ¿no? Más, bueno, más 9, ¿no? O 9 es menor a 0. Acá directamente con este valor que hemos encontrado podemos comparar acá. 9 es mayor a 0. No, no cumple. El otro, para el x2, ¿no? Esta es la primera derivada también, ¿no? Para el x2, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra x2? Sería esta, ¿no? Para el otro intervalo es negativo. Menos 3 es mayor a 0. No. Entonces, la primera condición está descartada, ¿no? No es un mínimo, ¿no?
Entonces, caso contrario debe ser, ¿no? Máximo debe ser. Vamos comparando para el segundo caso. Acá, 9 positivas, ¿no? 9 es mayor a 0, sí. Y menos 3 es menor a 0, sí. Entonces decimos que es un máximo. Entonces, en resumen, ¿no? Este punto crítico que 2,5, ¿no? Punto 2,5 es un máximo, ¿sí? Así determinamos. Entonces, para eso me sirve esta parte de lo que hemos hecho, ¿no? Sí, hemos reemplazado con estos ciertos intervalos que está definido acá, ¿no? El x sub 0 es el centro en el 2 y el x sub 0 y el otro es 4, ¿no? Entonces, analizamos de esa forma y hemos encontrado el punto 2,5 ha sido un punto máximo. Entonces, acá no hemos aplicado lo que es la segunda derivada, ¿ya? A ver. A ver, acá les voy a mostrar también lo que es la segunda derivada, ¿no? Es más práctico, es más sencilla. Mira, criterio de la segunda derivada, ¿no? Si x2, estamos analizando para el mismo x2, si x vale 2, ¿no? Entonces acá lo que vamos a hacer es reemplazar con ese 2, ¿no? Entonces vamos a encontrar bueno, antes de reemplazarlo, tenemos que hallar la segunda derivada, ¿verdad? Entonces la segunda derivada es esta, ¿no? Luego, una vez hecho, reemplazamos con este valor x2, acá está, y me da un negativo, ¿no? Ya, entonces, la segunda derivada nos dice, ¿no? Cuando segunda derivada es mayor a 0, ¿qué es? Acá está, mira. Si la segunda derivada es mayor a 0, es mínima. Caso contrario es máxima, ¿no? Entonces, acá estamos viendo eso, ¿no? Menos 6 es mayor a 0. Para que sea un mínimo acá, debe cumplir que tiene que ser mayor, dice, ¿no? Entonces, caso contrario, es un máximo. Listo, fíjense acá, ¿qué hemos hecho? Hemos hallado la segunda derivada, ¿sí? Luego hemos encontrado el otro punto y aplicando la regla, ya hemos encontrado que es su máximo. Más directo, ¿no? Que en la primera derivada, ¿no? En la primera derivada tienes que hacer ¿qué? Eh, encontrar por rangos, ¿no? En un intervalo encuentras con un valor, si te sale positivo o negativo, comparas con estas dos condiciones, si es máximo o mínimo, y un poquito más, 2 puntos más sería, ¿no? 2 líneas más. Entonces, en la segunda derivada es más directo, ¿no? Y por eso se dice que también en la mayoría de los casos se utiliza la segunda derivada para encontrar el máximo y el mínimo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué les parece? Entonces, hasta ahí sería el primer, ¿no? Para el x2 y vamos a encontrar que sería este punto que estamos marcando acá arriba, es 2,5. Sí, máximo, dice, ¿no? Ya hemos encontrado ese punto. Ahora, para el x4 vamos a trabajar igualito, ¿no? Sí, para el x4 igualito estamos trabajando, ¿no? En el rango, a ver, ¿dónde estamos? Mm, Podemos trabajar acá. El punto crítico es en este caso 4, el otro era 2, ¿verdad? Sí. Entonces, para el 2 ya hemos trabajado para valores menores y entre 4 y 2 también, ¿no? Hemos trabajado con el 1 y el 3. Ahora, fíjense acá. Hemos iniciado con lo que es el x menor a 2, ¿verdad? Acá. X menor a 2 hemos iniciado. Luego es el intervalo 2 a 4. Ahora, en este caso, como vamos a trabajar para el 4, necesito un intervalo que sea menores a 4 y mayores a 2, ¿no? O sea, de ahí vamos a iniciar. Este intervalo me dice que trabajé con X que sea mayor a 2 y menor a 4. Entonces, entre 2 y 4 está pues, el valor 3. Entonces, podemos tomar ese punto, ¿sí? Bueno, en este caso es 3, para encontrar el valor signo. Acá está, mira, signo. Es un valor, ¿no? Pero negativo me da, ¿no? Eso es lo que me interesa ahorita, el signo. Y el otro intervalo tendría que ser x mayores a 4, ¿no? X mayores a 4. ¿Sí? Estamos analizando ahorita para eso, ¿no? Ahora, si va a ser mayores a 4, entonces voy a tomar el valor 5, ¿no? Acá lo estoy tomando el valor 5, porque no puedo tomar el 4, ¿no? Porque es un intervalo abierto ahorita, ¿no? Por eso lo estoy tomando un valor mayor que 4. ¿Está bien?
Entonces, haciendo las operaciones, acá me da un valor positivo, 9. Este signo me interesa, ¿no? Una vez encontrado eso, acá para el 4 vamos a encontrar lo que es la Y, el punto crítico, ¿no? Reemplazando con el 4, acá tengo la Y1, entonces acá tengo el punto crítico, 4, 1. Sí, eso es para encontrar eh, lo que es si es máximo o mínimo, ¿verdad? Ahora, podemos comparar, ¿no? A ver, nuestra regla dice que si la primera derivada es en el x1, ¿sí? Es mayor, en este caso es menor, ¿no? Menor a 0, dice, ¿no? Y, ¿verdad? Acá dos condiciones tiene, ¿no? Y la primera derivada en el punto 2, ¿no? Es mayor a 0, dice, ¿no? Si es así, si se cumple estas condiciones, esto va a ser mínimo, ¿ya? Y la otra condición era lo contrario, ¿no? Acá, mayor, y el otro va a ser en x2, era menor, ¿no? En ese caso tenía que ser el máximo. Entonces acá podemos decir, ¿no? Acá por delante estaría, pues, ¿no? Lo que es el 2 menor a x, menor a 4, ¿no? En el otro sería el x mayor a 4, ¿no? X mayor a 4. ¿Ya? Entonces, comparamos, ¿no? Con estos resultados, con los que tenemos signos, ¿no? Vamos a comparar. ¿Ya? Acá. El -3 acá, ¿no? -3, ¿no? ¿Es menor a 0? Sí. Para el segundo punto, ¿no? 9. ¿9 es mayor a 0? Sí. Entonces cumple, ¿no? Los dos condiciones cumplen, entonces decimos que es mínimo. Ahora el otro, ¿no? Acá va a ser -3 es mayor a 0. No. 9 es menor a 0. No. Entonces no cumple. Esto no. Entonces había sido punto mínimo, ¿no? Este punto crítico había sido mínimo. Podemos encontrar acá el 4,1 había sido mínimo. Eso es aplicando el criterio de la primera derivada, ¿no? Ahora vamos por la criterio de la segunda derivada, ¿no? Hallamos la segunda derivada, que es esta, para el 4, ¿no? Entonces reemplazamos con el 4, acá yo tengo un 6 positivo, ¿sí? Entonces acá la segunda derivada, dice, ¿no ve? Es igual a 6 es mayor a 0, así era, ¿no ves? La condición. Vamos a revisar eso. ¿Sí? La segunda derivada es mayor a 0, es un mínimo, dice. Ya, ¿no? Entonces se dice, si es mayor a 0, es un mínimo, dice acá. 6 es mayor a 0, sí. Entonces existe un mínimo. Ya fíjense la diferencia, ¿no? Sí, hasta acá. ¿No? Esto es aplicando el criterio de la primera derivada y segunda derivada, ¿no? Se reduce algunos puntos, es más directo. ¿Ya? ¿Está bien? Ya hemos encontrado, y en esta gráfica ya hemos visto cuál es el punto máximo y el punto mínimo. ¿Sí? Y también vamos a analizar, ¿no? El punto de inflexión. Sí, en esta gráfica sí existe, ¿no? Punto de inflexión, dice acá. La segunda derivada, ¿no? Tiene que ser igual a 0. De acá tenemos que obtener lo que es el despejar el x, ¿no? Que vale 3. Y con esta 3 que hemos despejado, o sea, de la segunda derivada estamos hablando, ¿no? No estamos utilizando la primera, ¿no? De la segunda estamos agarrando. Una vez en contra de este valor 3, tenemos que reemplazar a la función original, ¿no? Ya, la función original que está con el valor 3. Y me va a dar acá un valor 3 también, ¿no? Como resultado. Entonces eso va a ser el punto de inflexión, ¿no? Como ya tengo el x acá es el 3 y y también es 3. Entonces en este punto 3, 3, hay punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión? ¿No? Es el cambio, ¿no? Donde cambia de cóncava a convexa, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces fíjense acá, esta función viene hasta acá, llega hasta acá arriba, baja, ¿sí? Un poco curveada de este lado, y en este punto va a cambiar a otro de la curva, ¿no? ¿Sí? A otro lado está cambiando. A eso sería el punto de inflexión. ¿Sí? En algunas funciones no había en el anterior ejemplo, no había, ¿no? Pero en este caso ya podemos ver, ¿no? Acá es el cambio que ocurre, ¿no?
En ese punto 3 va cambiando en este lado, ¿no? Pero acá mismo podemos analizar, a ver, ¿sí? Eh, hemos dicho que toda esta área es acá cóncava, ¿no? ¿Sí? Y el otro va a ser convexo, ¿no? Su contrario. O sea, analizando gráficamente ya podemos definir eso, ¿no? Aunque tenemos criterios donde nos decía, a ver, ¿dónde está? Acá está, ¿no? Para que sea cóncava, dice, la segunda derivada tiene que ser mayor a cero. Dice, ¿no ve? Esa es la condición. Entonces acá tenemos la segunda derivada. Vamos a ver acá. La segunda derivada acá está, ¿no? La segunda derivada es en este caso el 6, ¿no? 6 es mayor a cero. Sí, entonces va a ser cóncava en este caso. ¿Sí? Para el x4, ¿no? Ahora, para el x5, bueno, en x2, ¿no? Acá está la segunda derivada, había sido negativo, menos 6. Ah, ya, entonces, acá nos dicen, ¿no? Pues, si es mayor a cero es cóncava, si es menor, va a ser convexa para el x2, ¿no? Toda esta área, o sea, ¿no? Sí, el otro es cóncava y el otro convexo, ¿no? Entonces acá implícitamente ya habíamos encontrado eso, ¿no? Lo que es convexa y cóncava. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más podemos encontrar acá? Ya, hay otra función. Ya, en algún momento, bueno, aparte de esta gráfica, en algún momento esta gráfica puede tener dos máximos, ¿no? O dos mínimos, ¿no? Sí. Entonces, en algún punto, supongamos que acá continúa, pero más arriba va a aparecer otro máximo, por decirlo. Es un ejemplo, ¿ya? Acá, acá va a haber otro máximo, acá arriba, ¿ya? Ocurre eso, ¿no? Puede haber. Entonces, mm, cuando existen dos máximos, el que está más arriba se llama máximo absoluto, ¿ya? Máximo absoluto, ¿no? O como mínimo también puede haber, ¿no? Acá más abajo, ¿no? Sí, la gráfica puede volver a subir, puede que haya acá un mínimo, ¿no? Entonces, mínimo absoluto, ¿no? Así se le conoce, ¿ya? Y a estos mínimo o el máximo que está ahí, máximo o mínimo relativo se le conoce, ¿no? Ya, en algún momento se puede presentar así, ¿está bien? Listo, eso es en cuestión de las funciones, análisis de funciones, ¿no? Ya hemos visto cómo podemos encontrar el máximo mínimo, ya sea utilizando la segunda derivada o la primera derivada, ¿no? Ya, hay otro de los aplicativos que también podemos ver, es de otra forma también, ¿no? Para analizar, acá dice, no se quiere diseñar un tanque de agua de base cuadrada con capacidad de 16 metros cúbicos. Allá las dimensiones para que el área total de losa, paredes en este caso, sea mínimo. Acá me está diciendo que puede utilizar eh, los materiales mínimos, dice, ¿no? Para almacenar 16 metros cúbicos, ¿no? Es un ejemplo, ¿ya? Entonces es un cubo que estamos viendo, base cuadrada, dice, ¿no? Entonces va a ser un cubo donde A, esto va a ser A, ¿no? Donde A y B va a ser igual, ¿no? La misma medida va a tener, la altura también, ¿no? Entonces, acá tenemos el volumen, ¿no? Según eh, este cuadro podemos encontrar, ¿no? Base por altura, por la anchura, ¿no ve? Acá, base por altura, por la anchura. Entonces ese es el volumen, ¿no? La fórmula. Entonces acá como me dicen A es igual a B, ¿no? A es igual a B, entonces acá yo puedo anotar las dos, ¿no? Como A es igual a B, entonces utilizo la B. Entonces me va a quedar acá H por B al cuadrado, ¿sí? Una vez encontrado eso, también me está dando el volumen, ¿no? ¿Cuánto? 16 metros cúbicos ahí. Entonces, volumen ya tengo acá. Reemplazamos con eso el- para encontrar la altura, ¿no? Eso es la primera incógnita en este caso. ¿Sí? La altura va a ser 16 sobre b al cuadrado, ¿no? B no sabemos cuánto será. ¿Está bien? Por un lado. Ahora, por otro lado, sabemos que el área, también acá, va a ser 4 veces base por altura más A por B tendría que ser acá, ¿no? Pero como
A es igual a B. Anotamos la B nomás, nada más, ¿no? ¿Sí? 4 veces base por alturas, ¿no? Una, dos, tres, cuatro tiene, ¿no? Altura y la base. Ahora lo que faltaría es la anchura, ¿no? A por B, ¿no? Entonces, A por B. Como A es igual a B, entonces anotamos acá, nada más B, para el área, ¿no? Entonces hacemos las operaciones, ¿no? Acá. Y donde aparece el H, reemplazamos con la altura que hemos encontrado acá, con la ecuación 1. Entonces acá está reemplazado, dice sobre B al cuadrado. Finalmente encontramos lo que es la ecuación 2, que sería el área, ¿no? Área va a ser 64 sobre B más B al cuadrado, ¿sí? Entonces, una vez encontrado eso, vamos a lo que es aplicar la primera derivada, ¿no? A esta primera derivada, bueno, se le conoce, ¿no? O bien maximizas o minimizas, ¿no? En este caso me está diciendo que minimices, ¿no? Entonces aplicamos la primera derivada. Como en este caso es que es cociente, ¿verdad? No, 64 sobre B. Sí, es cociente, derivamos. Y esa derivada tenemos que igualar a cero de esa cama. Ya. Bueno, aquí ya se van a, bueno, igualando a cero, no menos 64 más 2B. Y despejamos acá la B. B al cubo, en este caso, ¿no? 64 sobre 2, 32 va a ser, ¿no? Como es cubo, entonces raíz cúbica sacamos, ¿no? Raíz cúbica de 32 y la B va a ser esta, ¿no? Una vez encontrado la B, ya podemos encontrar lo que es la altura. Recordemos que acá, ¿no? A es igual a B, entonces ahí están los dos resultados, ¿no? Entonces una vez encontrado eso, reemplazamos acá a lo que es la altura, ¿no? En la B. La altura había sido 1,558, ¿no? Entonces, con esas medidas eh, podemos fabricar un cubo para que almacene 16 metros cúbicos, ¿no? Es decir, 16.000 litros, ¿sí? Es el tanquecito, ¿no? Entonces, acá también se aplica las derivadas, ¿no? En este caso estamos minimizando, ¿no? Hay otro caso que también podemos aplicar lo que es el máximo, ¿no? Maximiza el área también va, aparece, ¿no? Ya, esos son algunos aplicativos. Y acá hay un ejemplo para poder resolver también, ¿no? Ya, a ver si podemos resolver esto más, ¿no? Un poquito repasando a todo lo que hemos visto. A ver, vamos a mm, tratar de resolver este ejemplo más, ¿sí? Un momentito. Ya, entonces con esto estaríamos completando. Les dejo como tarea. A ver, vamos a hacer rapidito, ¿sí? Un resumen, como lo estábamos haciendo. El primer punto era hallar los puntos críticos, ¿no? Ese es el primer paso que debemos hacer, ¿no? Puntos críticos. Ya, entonces, el- lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para encontrar puntos críticos, debemos encontrar lo que es la primera derivada, ¿sí? Y eso igualamos a cero, ¿no? Eso era la condición. Entonces vamos a encontrar acá la primera derivada.
Fíjense acá, ¿no? Es una fracción. Entonces, derivada, si queremos hacer la derivada acá, podemos, bueno, tenemos que aplicar lo que es la regla del cociente, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la regla del cociente? ¿No? Primera con derivar por la segunda sin derivar, dice, ¿no ve? Menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que sería 2x, nada más. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Todo se divide entre x al cuadrado menos 1. Pero todo esto elevado al cuadrado, dice, ¿no? Esa sería la primera derivada. Acá podemos ajustar nosotros también, ¿no? 3x al cuadrado va a ser acá 3x a la cuarta menos 3x al cuadrado, estamos multiplicando, menos, sería 2, ¿no? 2x a la cuarta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? X al cuadrado menos 1, todo eso al cuadrado, ¿no? A ver, ¿qué podemos acá? Acá agrupar, ¿no? X a la cuarta con x a la cuarta, ¿no? 3 menos 2 va a ser 1, entonces x a la cuarta menos 3x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Ahí tenemos x al cuadrado menos 1, listo, ¿no? Entonces acá, ¿qué más puede hacer, no? Tal vez se puede factorizar el x al cuadrado, ¿no? Para poder encontrar lo que es las raíces, ¿no? Eso es el objetivo buscado, ¿no? Listo. Esa sería mi primera derivada. Diciendo acá, ¿no? Ahora, si yo voy a derivar para la segunda, me va a salir un poco más largo porque sigo acá con el cociente y además tendría que desarrollar esta parte, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, en este caso, ¿cuántas raíces voy a tener acá? La primera raíz que voy a tener es esta, ¿no? X al cuadrado va a ser 9. Bueno, esto es a 3. Si hallamos esto, ¿no? Raíz cuadrada más menos raíz de 3 va a ser, ¿no? Y el otro, x al cuadrado va a ser igual a 0. X va a ser, bueno, en este caso va a otro punto, va a ser 0, ¿no? Nada más. Ya, no nos olvidemos que esta raíz ya tiene que satisfacer a la función, ¿no? Alguien dirá acá, ¿qué va a pasar con el x al cuadrado menos 1? ¿Sí? X al cuadrado, bueno, acá bueno, podemos, bueno, estas son principalmente las raíces que satisfacen, ¿no? Ahora, el otro, x al cuadrado es igual a 1, así, ¿no? Entonces acá podemos despejar que más o menos raíz de 1, ¿ya? Y estos valores de x no satisfacen a la función porque son asíntotas, ¿ya? Son asíntotas. No se cumple para esos valores, ¿ya? Entonces, solamente vamos a trabajar con estas raíces, ¿no? Tenemos acá tres raíces, ¿no? La primera raíz sería el x sub 0. Bueno, x igual a 0. La otra raíz sería menos raíz de 3 y la otra raíz va a ser menos, bueno, en este caso positivo, ¿no? Esas son las tres raíces, ¿no? Entonces, para cada uno de estos tenemos que analizar, ¿no? Como lo decimos. Puede agarrar el primer punto, el punto 1, que sea el x0, ¿sí? Entonces, a la función original tengo que reemplazarlo acá, con ese valor acá, 0, ¿sí? Entonces, 0 al cubo, 0 al cuadrado, menos 1 va a ser, ¿no? Entonces, acá voy a tener lo que es 0, casi menos 1, ¿no? Entonces, el punto 1 va a ser 0,0, punto crítico, ¿no? 0,0. Ahora, y ese punto crítico será máximo, será mínimo, no se sabe, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué hemos hecho? Bueno, más adelante podemos ir a ver, vamos a revisar ese punto. Eh, tenemos que ubicarlo, ¿no? ¿Cuánto vale la raíz de 3 en decimales para poder ubicar? Vamos a ver eso.
Se calcula raíz de 3 en decimales, ¿cuánto será, no? 1,73 es este valor. Entonces, ¿qué podemos anotar? No, 1,73. Ya, suficiente con eso para poder ubicarlo en la recta, ¿no? Se traza nuestra recta acá, que va a ser 0. El 0 es punto crítico, ¿no? Ahí estamos viendo, en este punto. La otra raíz dice que tiene que estar en menos, dice, ¿no ve? Bueno, acá va a ser el menos 1. Por acá va a ser menos 1,73 que hemos mencionado, ¿no? Este es el otro punto crítico, ¿no? Y el otro punto crítico va a ser lo que es la raíz de 3, ¿no? Que va a ser 1, ¿no? Más o menos de esa forma tenemos que analizarlo. ¿Está bien? Entonces, ¿no? Como lo decimos anteriormente, agarramos para el 0, estamos ahorita trabajando. Quiero averiguar, el 0 sería el máximo mínimo, ¿no? Entonces yo tengo que tomar el valor 0, no voy a tomar, ¿no? Porque es abierto, ¿no? Entonces tendría que tomar ya sea menos 1 o el más 1. ¿Sí? Entonces veremos acá para ambos, ¿no? Menos 1 y para más 1. Entonces, y eso tenemos que reemplazar a la primera derivada, ¿no? Entonces la primera derivada, ¿no? Para el menos 1, vamos a trabajar acá. Para el menos 1, ¿cuál es mi primera derivada? Es todo esto, ¿no? O, bueno, acá podemos agarrar esta segunda o la última, ¿no? Es lo mismo. Yo voy a agarrar la penúltima. 1 a la cuarta menos 3 por 1 al cuadrado, ¿no? Sobre x al cuadrado. Bueno, en este caso es 1 sería, ¿no? Menos 1. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, acá voy a tener, ¿no? 1. 1 a la cuarta sigue siendo 1, ¿no? 1 al cuadrado sigue siendo 1. Que va a ser 1 menos 3 va a ser, ¿no? 1 menos 3 va a ser menos 2. Ya, acá abajo va a ser 1 al cuadrado, 1 menos 1, 0, ¿no? ¿Sí? 1 menos 1 va a ser 0. 0 al cuadrado sigue siendo 0. Entonces acá me está dando 2 menos 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Menos 1 es acá, ¿no? Pero de todos modos va a ser igual, ¿no? Esto es menos 1 a la cuarta, va a ser positivo. Menos 1 al cuadrado positivo. Menos 1 al cuadrado también acá positivo. Lo mismo que nada, ¿no? Sí, entonces acá 1 menos 3 va a ser menos 2. Ahora aquí en 2 dividido entre 0, ¿qué era? No está definida, ¿verdad? Es infinito, ¿no? Ahora, infinito, acá podemos decir, ¿no? Es igual a infinito. Y ahora ese infinito no se sabe pues si es positivo o negativo, entonces podemos poner esta. Sí, más o menos infinito. Sí. Entonces acá, no, fíjense acá no, con esto más o menos no me está diciendo nada, ¿no? Sí, eso es para el 1. Ahora, para el otro valor, estamos analizando para el x2, en este caso sería, ¿no? El x1, el x2, acá lo propio, ¿no? Me va a dar 1 a la cuarta menos 3 por 1, 3 por 1 al cuadrado, va a ser 3 por 1. Acá va a ser 1 menos 1, es 1 al cuadrado, pero todo esto es al cuadrado, ¿no? Sí, a no ser que desarrollemos el otro, ¿no? Acá va a ser el mismo, ¿sí? Acá va a ser lo mismo, ¿no? Ya, pero en este caso, si un poquito más analizamos, para el valor 1, dice, ¿no? Nos acercamos por derecha y por izquierda, ¿está, no?
Entonces acá yo bueno, podemos asumir menos negativo, ¿no? O menos infinito. Ya. Pero es acá, no está tan claro, ¿no? Si es más menos. Acá es lo propio, ¿no? Si nosotros asumimos esto menos, esto más menos o no se sabe, ¿no? Por algo debe ser, ¿no? Ya, entonces, como ya tenemos algún día un punto eh, crítico, dice pues, ¿no? ¿Cómo era esa regla? ¿No? La primera derivada en x1 tiene que ser mayor a cero. ¿Ve? Ya. Dice, ¿no? La primera derivada en x1 tiene que ser menor a cero y la otra tiene que ser, esto es para el 2, ¿no? Mayor a cero. Existe mínimo, dice, ¿no? Lo contrario sería en x1 sería mayor a cero. Primera derivada en x2 sería menor a cero, ¿no? Existe un máximo. Fíjense acá, no cumple, ¿no? Este negativo y positivo ya, en uno puede cumplir, ¿no? Ya, más menos infinito es menor a cero, bueno, no se sabe, ¿no? Y en menos infinito ya acá puede ser, pero tampoco cumple, mínimo. A ver, para el máximo, ¿no? Acá es más o menos infinito es mayor a cero, puede que cumpla. Negativa, ¿no? Menos es menor, menos uno, por decir, es menor a cero, puede que cumpla. ¿Sí? Uno cumple, otro no cumple, ¿no? Entonces, por lo tanto, decimos que el punto cero coma cero, no es ni máximo ni mínimo, ¿no? No se sabe por este signo. Ya, no se sabe si es máximo o mínimo. Ya, pero más adelante vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, podemos ir analizando el siguiente punto. Para el x menos raíz de 3, ¿no? Esto va a ser 1.70 y, contamos, ¿no? Todo 73, ¿no? Menos tiene que ser esto, ¿no? Ya, para ese punto analizaremos también, ¿no? Entonces acá, ¿no? Menos 1 punto, acá estaría el menos 2 todavía, ¿no ve? Por este lado va a estar el 2 también, ¿no? Entonces, para este punto vamos a analizar, ¿no? Punto crítico. Para el 0 ya vamos a analizar, pero ahora para este punto, ¿no? Entonces tenemos que tomar valores extremos, ¿no? El menos 2 y el otro menos 1, puede ser, ¿sí? Entonces, para menos 2, entonces criterio de la primera derivada, ¿no? Vamos a encontrar, a ver, vamos a utilizar esto, ¿no? Es lo mismo, ¿no? ¿O hay alguna diferencia? A ver, para el menos 2 vamos a utilizar acá, para menos 2, ¿no? Ya, yo puedo tomar esto, menos 2 al cuadrado. A ver, voy a utilizar la segunda. Menos 2 al cuadrado es 3. Todo este lado es menos 2 al cuadrado, menos 1. Pero todo esto elevado al cuadrado, de esa manera. De acá menos 2 al cuadrado va a ser positivo 4. Acá también positivo 4. 4 menos 3 va a ser 1. 1 por 4, ¿no? Abajo, acá va a ser 2 al cuadrado, va a ser 4 positivo. 4 menos 1, 3, ¿no? 3 al cuadrado va a ser 9, ¿no? 4 novenos. Acá me da positivo. Sí, y no como el anterior, que más menos, ¿no? Y para el otro valor ya tengo 1. El otro extremo sería el menos 1, ¿no? Para el menos 1, primera derivada, ¿no? Entonces la misma ecuación puede utilizar, ¿no? Menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado, esto también es paréntesis, menos 3, ¿sí? Acá sería menos 1 al cuadrado, menos 1, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces acá sería el positivo 1, el positivo 1. 1 menos 3 va a ser menos 2, ¿no? Menos 2 por 1 es menos, ahí acá va a ser negativo, ¿no? 1 menos 1, 1 al cuadrado, ¿no? Entonces acá voy a tener negativa, ya tengo signo acá, ya me está diciendo que va a ser menos infinito en este caso, ¿no? Negativo. El signo es lo que me interesa ahorita, ¿no? El valor casi no. ¿Sí?
Entonces, fíjense acá, ¿no? Cuando hemos trabajado para el -1, me salía esto, ¿no? Ahora, una vez hecho eso, el siguiente punto crítico, eh, tendríamos que encontrar para esto, ¿no? Eso nos falta. Mm, El punto 2, en este caso para el x, que sea menos raíz de 3. En este caso hemos encontrado a la función original, ¿no? No estamos aplicando la derivada, sino que vamos a reemplazar acá menos raíz de 3, todo esto elevado al cubo, ¿no? Vamos a reemplazar acá menos raíz, ¿sí? Al cuadrado menos 1 sería, ¿no? Entonces acá nos va a dar este valor. ¿Ves? Van a comprobarlo. Menos 3 veces raíz de 3 sobre 2. Entonces ese punto, el punto 2, el punto crítico 2 va a ser menos raíz de 3, coma, menos 3 raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Ya hemos encontrado eso. Ahora, veremos acá, ¿no? Si es máximo o mínimo. ¿Sí? Entonces en este punto será máximo o mínimo, porque ya tenemos acá, yo puedo encontrarlo, ¿no? Comparamos entonces acá, ¿no? Y puede agarrar esta es la definición, ¿no? Puede agarrar estas condiciones, ¿no? A ver, acá 9 9 4 9 es positivo, ¿no? Acá puede ser, ¿no? Positivo es mayor a 0, sí, ya. El otro sería el x2, que sería esta acá negativa, ¿no? Negativo es menor a 0, sí. Se cumple la segunda condición, ¿no? Ahora la primera, positivo es mayor a, bueno, menor a 0, ¿no? Negativo es mayor a 0, ¿no? Entonces la segunda condición, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos decir que, aplicando esta regla, este punto va a ser el punto máximo. ¿Sí? Punto máximo. Hasta ya tenemos, hemos encontrado para dos puntos, ¿no? Vamos a continuar acá. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Ya. Entonces vamos a continuar, a completar acá el otro punto que nos está quedando. Ya, el otro punto, en este caso punto 3, era el x para raíz de 3, ¿no? Entonces acá podemos nosotros ubicarlo. Entonces menos raíz de 3, acá era 0, por acá era raíz de 3, ¿no? Acá estaría el 1, acá estaría el 2, acá estaría el -1, acá estaría el -2, ¿no? En estos puntos ya tenemos estos dos, ¿no? Estos dos ya tenemos, ahora nos faltaría esta parte, ¿no? ¿Les parece igual? Tenemos que analizarlo con lo que es con los valores acá, ¿no? El primer valor que voy a agarrar ese va a ser 1 y el otro va a ser el 2. Entonces, de esa forma estamos trabajando acá. Entonces, en la primera derivada, sí, en la primera derivada, ¿no? Vamos a reemplazar, bueno, acá vamos a trabajar con el valor 1, ¿sí? Con el valor 1. Si es así, vamos a reemplazar acá, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado menos 3, así era, ¿no? Bueno, esto es 1 al cuadrado menos 1, todo al cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado es 1, entonces acá me va a dar directamente negativo, ¿sí? Ya no me interesa si cuánto será el valor, ¿no? O sea, menos 3 va a ser acá, ¿no? No, menos 2. 1 menos 3 va a ser 2, ¿no? Menos 2 sobre, acá va a ser 1 menos 1, 0. 0 al cuadrado, 0, ¿no? Acá me está dando infinito, menos infinito, ¿no? Lo que me interesa es el signo. Ahora, para el valor 2, ¿no? 2 al cuadrado, acá va a ser 2 al cuadrado menos 3. Acá va a ser 2 al cuadrado menos 1. Pero todo esto al cuadrado. Acá va a ser 2 por 2, 4, ¿no? Acá va a ser 4. 4 menos 1. Bueno, 4 menos 3 va a ser 1, ¿no? 1 por 4 va a ser 4, ¿no? Positivo me está dando acá. 2 al cuadrado va a ser, bueno, 4 menos 1.
va a ser 3, ¿no? 3 me está dando positivo acá. ¿Sí? Ese sí no me interesa ahorita, ¿no? Entonces, una vez hecho eso, el punto 3 vamos a reemplazar la función original, ¿no? Raíz cúbica de, bueno, así era, ¿no? Dividida entre 3, entonces al cuadrado menos 1, ¿verdad? Entonces, si resolvemos esto, vamos a encontrar lo que es 3 raíz de 3 sobre 2, ¿no? Entonces, esto va a ser el punto número 3. Cuando sea raíz de 3, ¿no? 3 raíz de 3 sobre 2. Ahora, este punto será punto crítico. ¿Será un máximo o un mínimo, no? Eso no nos falta saber, ¿no? Ya, y para eso recurrimos pues a la definición, ¿ya? La primera derivada tiene, en x1 dice que tiene que ser, a ver, menor a cero, y la otra tiene que ser menor a cero para que sea mínimo. Y la otra opción es esta, ¿no? Lo contrario de cada uno de estos, ¿no? Para que sea un máximo. Entonces, con estos signos que tenemos, a ver, la primera, agarramos acá. Negativo es menor a cero, sí. El otro, positivo. Positivo es mayor a cero, sí. Ah, entonces mínimo, ¿no? A ver, probaremos para el otro, ¿no? El valor negativo que tenemos acá, negativo es mayor a cero, no. Positivo, positivo es menor a cero, no. Ah, entonces es un mínimo, ¿no? Entonces este punto va a ser mínimo, ¿no? Entonces de esa forma encontramos, ¿no? Comparando, solamente utilizando la primera derivada, ¿sí? Acá no estoy utilizando la segunda derivada porque si yo voy a derivar esta función, o sea, esta es mi primera derivada, voy a volver a derivar para encontrar la segunda derivada. Entonces se va a hacer un poco más largo esto, ¿no? Entonces en ese caso también podemos utilizar lo que es el criterio de la primera derivada, ¿no? Para encontrar el máximo y el mínimo, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿No? De esa forma trabajamos para encontrar los puntos críticos, ¿no? Ya. Entonces yo creo que con esto ya estamos terminando lo que son la aplicación de derivadas. Ya. A ver si acá pueden, ¿no? Si es un poco largo, pueden utilizar lo que es la segunda derivada, ¿no? Puede ser también eso, ¿no? Ya, pero es un poquito más largo, ¿no? Bien, entonces, con esto estaríamos terminando. Aplicación de las derivadas. Claro, acá nos faltaría lo que son ubicar gráficamente, ¿no? A ver, tal vez podemos ver esa parte también, ¿no? Cómo es cómo se comporta y el por qué estos puntos, ¿no? Em, Acá decíamos en el punto 00 no era ni máximo ni mínimo. Entonces, ¿qué está pasando con ese punto, ¿no? A ver, vamos a ver eso. Se demuestra gráficamente, ¿no? ¿Qué qué está ocurriendo con eso, ¿no? Ya, entonces nuestra función es esto, ¿no? X al cubo, X al cuadrado menos uno, ¿no? A ver, vamos a ver acá. X al cubo, X al cuadrado menos uno. Ya, recordemos que para el X menos uno era una asíntota. Para el X1 es igual a otra asíntota, ¿no? Porque no existía para esos puntos valores definidos, ¿no? Por eso nos daba algo entre cero, ¿no? Esas son las asíntotas, ¿no? No satisfacen esos puntos a la función.
Entonces acá vamos a ver el punto máximo que hemos llegado acá. A ver, vamos a introducirlo, ¿no? Era, esto es raíz, ¿no? Raíz cuadrada en este caso negativo tendría que ser, ¿no? De 3, ¿no? De 3 ya, menos 1,73, ¿no? 3 raíz cuadrada de 3 dividido entre 2, ¿no? Ya, pero acá, a ver, ¿qué está pasando? Así sería. Ya, en este caso era negativo el otro, ¿no? Así es. Ya. Y el otro punto que hemos encontrado era el 0,0, ¿no? Vamos a ver. Y el otro punto que hemos encontrado es la raíz, ¿no? Ya, a ver, raíz cuadrada, en este caso está acá, raíz cuadrada de 3, coma 3, ya, sobre 2, ¿no? Aumentar acá, raíz de 3, ¿no? Listo. Ya, entonces básicamente esos son los puntos que hemos encontrado, ¿no? Los puntos críticos, que yo tengo los 3 puntos. Ya. Entonces acá, fíjense, ¿no? El punto 00 no era ni máximo ni mínimo, ¿verdad? Entonces acá no se sabe si es máximo o mínimo. Por eso no salía pues el resultado ahí, no se sabía, ¿no? El menos 3 y menos 3 por raíz de 3 es esta. Él había sido un punto máximo. Sí, la función viene hasta acá, el punto alto que llega ahí, ¿no? Y la otra vez el punto mínimo, que arriba. Si la función baja hasta ahí y vuelve a subir, entonces el punto mínimo. ¿Sí? Ahora, el punto 00 también, si analizamos un poquito más, es el punto de inflexión, ¿no? Que cambia la gráfica, ¿no? Viene la gráfica hasta acá, llega y cambia de sentido, ¿no? Entonces también ha sido punto de inflexión, ¿no? Entonces, según gráfica podemos analizar también eso, ¿no? Ahora, mm, acá ya podemos definir, ¿no? ¿Cuál es esto sería convexo, ¿sí? Esta parte. Y esta que está acá arriba sería cóncavo, ¿no? ¿Sí? Gráficamente. Entonces ya tenemos ahí el otro punto. Ahora el otro punto era lo que es el intervalo de crecimiento, ¿no? O sea, si la función crece o decrece, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Desde menos infinito hasta el valor de x raíz de 3, ¿no? Raíz de 3 menos raíz de 3, la función crece. Y a partir de menos raíz de 3 hasta menos 1, ¿verdad? La función decrece. ¿Sí? Ahora, en la otra parte, ¿no? Desde menos 1 hasta 0, la función, ¿qué va a hacer? Va a crecer, ¿no? O sea, a partir de este punto 0, en este intervalo la función crece, ¿no? Y de 0 hasta 1 decrece, ¿no? Acá lo propio, ¿no? Desde raíz de 3 hasta, bueno, no, en este caso es desde 1, ¿no? 1 hasta raíz de 3, la función decrece y de raíz de 3 hasta infinito, la función crece. Entonces, en la misma gráfica podemos interpretar nosotros si la función crece, es creciente o decreciente. Ahora, aquí hay un, un detalle más, ¿no? ¿Por qué la gráfica es así, ¿no? ¿Qué ocurre para que la gráfica me resulte de esa forma? Ya, acá voy a trazar una recta diagonal. Sí, me dicen que, ¿qué representa eso, no? Ya, sí, a ambos lados, ¿no? Entonces acá, ¿no? Tiene una asíntota oblicua más, ¿no?
tiene una asíntota vertical y además tiene una asíntota oblicua. Y esa asíntota oblicua es el x igual a y, ¿no? Es una recta diagonal. ¿Ya? Y eso también pueden analizarlo un poco, ¿no? Cuando hemos trabajado con las asíntotas, ¿no? Aplicando los límites en este caso, ¿no? Pero límites al infinito tendría que ser, ¿no? Sí, ahí es la asíntota. Ya, entonces la función sería de esa forma, ¿no?